de protagonista. Así es, bueno, hoy corrido el día por situaciones laborales, el día de ayer no pudimos tenerlo, pero lo tenemos hoy. Estamos en comunicación con Raúl Muriete, él es doctor en educación y profesor de la carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Raúl, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días chicos, ¿cómo están ustedes? Bien. Hoy ya mejor porque ya estás vos, ¿me entendés? No tuvimos que, porque ayer andábamos, sacamos unos brazos remándole ayer. Muy bueno. No, pero bien. Tiempos de creatividad. Sí, por suerte lo teníamos a Luis dando buenas noticias, así que... Bueno, Luis dando buenas noticias, eso es Siempre. genial. Sí. Siempre. Así que bueno, Raúl... un tema complicado. Sí. Bueno, más o menos el programa de hoy se fue dando y fue tomando forma de acuerdo a lo que veníamos hablando respecto a lo que era la cuarentena, el tiempo, que era algo que veníamos hablando la semana anterior cuando había salido. Así que bueno, te escuchamos. Dale, cómo no. Estuve buscando algunas cosas interesantes para compartir con ustedes y se me ocurría pensar esto. Hay varios autores que después podemos charlar y decir quiénes son. Han pensado muchas veces que las sociedades siempre estuvieron expuestas a peligros, siempre, ¿no? Y frente a eso, la sociedad, digamos, las comunidades han intentado siempre, de algún modo, repelerlos. Justo viene bien este tema de la pandemia para pensar eso. Una de las primeras imágenes es la imagen del lobo, ¿no? Frente al lobo, lo que hacían las sociedades primitivas o las primeras comunidades, bueno, frente al lobo, ¿qué se hizo? Hacer la muralla, la fortificación. Claro. Porque se pensaba que el lobo era un enemigo externo, ¿no? Cubriendo, o el fuego, ¿verdad? Pero haciendo una muralla al lobo se lo mantenía a raya. Luego apareció otro enemigo en este tipo de primeras sociedades, digamos, medievales en principio, Sí. Y es la rata. Entonces la rata lo que tiene es otro problema, que ya no es tan externo, sino que es un enemigo clandestino. Aparece, digamos, en la clandestinidad, y ahí lo que se empezaron a buscar fueron métodos higiénicos, ¿no? No dejar comida ahí, no dejar restos ni nada. Después, digamos, otra figura que aparece es la figura de la cucaracha, que es la que está por todos lados y es resistente. Y entonces lo que genera la figura de la cucaracha, digamos, para estos filósofos, estas imágenes, es la idea de que hay que estar siempre cuidando todo, digamos. Ya Claro. no solo crear una muralla, ya no solo mantener limpio, sino siempre una vigilancia constante. Claro. Pero después apareció otro enemigo mucho más complicado, que es el virus. Es un fantasma que penetra, digamos, los intersticios de todo, ¿no? De todas las relaciones, lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Que era bien del siglo XVII, XVIII, todo el tema de inmunizar el cuerpo, ¿no? Sí. Y ahí lo que se encontró fue una salida de meterle al cuerpo aquello mismo que lo contagiaba, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo ahora con el coronavirus? Viendo qué cosa del coronavirus, con qué otra medicación seguramente se va a encontrar en algún momento la cura, esperemos que se logre. Y después había venido, ahora bien entrado esta etapa, un nuevo virus, y ese virus era muy complicado de combatir, que es el virus de la violencia neuronal. Y ahí había habido un gran problema en las sociedades, por eso el tema del tiempo, es que ese enemigo no tiene fuera, porque ese enemigo no tiene negatividad, somos nosotros mismos explotándonos en el tiempo, ¿no? Claro. Todos los otros enemigos eran externos, se los combatía. Extrañamente ahora, realmente, volvimos a una etapa anterior, ¿no? Volvimos a la etapa del virus, que generaba todas estas prácticas que estamos viendo ahora, que son bastantes del siglo XVI, son bastante medievales, ¿no? Sí, todas prácticas que se reflotaron. Acá Luis afuera del aire decía esto, lavarse las manos, cuidado con el contacto, mantener higiene, ¿no? Es un poco lo que estás contando. Claro. Sí, a una etapa bien medieval, en el medioevo, digamos, la cuestión era separar al leproso, separar al enfermo, hasta que vino la vacuna, pero si no lo separaban en institutos, en lugares externos a la ciudad, ¿no? Afuera de la ciudad. Estamos casi en esa etapa, que es decir, separémonos, distancia, no nos encontremos, porque hemos encontrado un virus bien medieval, la verdad, que es un virus que la verdad que nos invade, digamos, completamente, y la única salida que tenemos es el control de los cuerpos. Es muy raro lo que estamos viviendo. Pero frente a eso, a su vez, estamos viviendo la nueva etapa, digamos, que sería la sociedad de la imposibilidad de la reacción inmunológica, que de algún modo se lo decía no tanto por este virus, sino que se lo decía por la cuestión de aquello que no podemos meterle a la autoexigencia de nuestra propia exceso de positividad, ¿no? Claro.
nuestra idea de la autoexplotación. Entonces ahí lo que aparece es una enfermedad neuronal. De lo que estamos hablando en realidad es una sociedad del rendimiento, ¿no? Podemos decir que la sociedad anterior, yo digo que es biopolítica, pero para que la gente lo entienda, es una sociedad disciplinaria, sujeta al control, a la prohibición, al no poder, y la sociedad del presente es una sociedad de total rendimiento, todo es positivo, todo se puede, el poder sin límites, ¿no? Sí. Y bueno, como habrán dicho algunos ya, esto genera obviamente depresiones y fracasos por exceso de positividad, ¿no? Claro. Maximiza la producción y finalmente genera el fracaso, porque no todos podemos llegar al éxito que llegan algunos muy poquitos. Sí, no, inclusive se plantean en términos de la pandemia, ¿viste? Esto de, y que es algo que se viene hablando hace rato, ya desde que arrancó la cuarentena, de que tenés que terminar la cuarentena sabiendo algo nuevo, haciendo algo nuevo, o siendo más productivo, o siendo o estando más conectado, o haciendo ejercicio, quizás cosas que nunca hiciste. Totalmente, sí. Porque está en el medio de esta pandemia, está algo que para otros autores se llama el hombre laborans, el hombre que se explota a sí mismo, el hombre del trabajo, que tiene, digamos, que es verdugo y víctima de sí mismo, porque, digamos, vos haces ejercicio básicamente porque crees que lo único verdadero es tu propio cuerpo y te exigís al mango que te dé un cuerpo perfecto y le das y te autoexigís, Claro. ¿no? Es el caso de Adrián acá. Sí, Adrián, dale, Adrián. Es el caso de Adrián. No iba a decir nada, es mi caso, o sea, me definiste tal cual. Sí, es todo, es interesante, ¿no? Digo, porque, digamos, ahí hay una cuestión que hace que coincida tu propia libertad y la acción, digamos. Yo soy libre de autoexplotarme, ese es el drama que hay, ¿no? Claro. Había antes un mensaje mucho más vinculado al cansancio, al límite, que nuestros propios padres nos decían, bueno, basta, hasta acá llegamos, no trabajo más. Ahora no está más ese lenguaje, porque además nos hemos desprendido de todo aquello que nos ligaba a una razón de tiempo. Por ejemplo, tener una plantita, por eso yo siempre digo, bueno, tengamos plantita, es bueno tener una plantita en la casa, porque la planta muere y renace, pero a su vez tenemos que esperar su tiempo de la flor. Claro, Ahora ya estamos en el tiempo tecnológico, no hay nada, todo es real, todo es presente. Entonces tener una plantita, tener algo que cultivar, tener, qué sé yo, un animalito que tiene su propio tiempo, hay día tiene ganas de jugar y por momento no. O tener una esposa que te trata de carpintero y te obliga a hacer un deck. Te obliga. La venganza. O sea, ni siquiera es que yo me autoexijo, yo tengo un látigo, ¿viste? No, mentira. Sí, tengo un jardín, ¿viste? Que yo siempre les digo a ustedes, chicos, Sí, yo sí. aproveché la cuarentena para sembrar el jardín Sí. e invitarlos a todos a un gran asado cuando podamos hacerlo, sin los qué marineros, Sí, no, pero iba a estar el deck, les Claro. prometo que va a Ok, estar el deck. listo. Estás más que invitado, Raúl, Está este tomado, asado, sí, lo sí. comprometemos públicamente al aire. Está comprometido, absolutamente. Sí. Todo. Qué quilombo. Sí. No, muy lindo, ojalá. Sí, lo del jardín es, qué lindo. Y lo del compartir, ¿no? El tiempo para compartir, que no sea un tiempo de producción. Yo digo, bueno, estamos en una posibilidad, fíjense, es tan potente este sistema que nos alcanzó a nosotros que vivimos en los márgenes, podríamos decir, del mundo, ¿no? Es decir, bueno, vivimos en Patagonia, en un lugar muy alejado. Bueno, nada, el sistema de producción en general, simbólico también, nos alcanza, ¿no? Estamos en un régimen de sometimiento constante, una dictadura de la transparencia, dicen algunos autores, ¿no? Estar a la vista, estar expuesto, estar en las redes, estar, sigamos, en una big data todo el tiempo, y entonces eso genera una especie de psicopolítica digital que en realidad lo que nos hace es a nosotros mostrar una pura positividad que nos destruye, ¿no? Claro, Nos vuelve cosa, digamos, ¿no? porque todo el tiempo estás mostrando lo bueno, lo lindo que haces, el progreso. Claro. En cuanto a esto que decís, ¿no? A mí o algo que también salió en una charla, me decían como o surgió que el tiempo está como condensado, ¿no? El tiempo de trabajo, el tiempo de familia, el tiempo de la casa, el tiempo de ocio, Mira, el tal tiempo es de así, juego. le sumo algo a lo que vos decís del tiempo. Hoy es 1 de julio. Cómo pasó el tiempo. Y es como nadie se percató de este detalle. Pero es 1 de julio, ya pasamos los primeros 6 meses del año en donde veníamos... A ver, el corte del año, más allá de que uno cree que es en diciembre, o sea, el 31, uno todavía se está acomodando y cree que vuelve a arrancar el año cuando arranca su rutina diaria, ¿no? Con esta cuestión de empezar a trabajar, o la escuela, preparar a los chicos, o febrero más o menos y nosotros en marzo entramos en esta vorágine
en donde para todos es nuevo. Hoy, de alguna manera, uno está acostumbrándose, algunos, otros todavía no. Y qué difícil, ¿no? Perdón que te corté, Sí, estaba no, pensando en pero el sí, tiempo. sí, No, no, tenés razón, no exactamente, justamente esto, el tiempo está condensado porque se hace todo en un mismo ámbito, como hablamos recién con Denise, o está todo condensado en el teléfono, por ejemplo, ¿no? Y en esa vorágine, como dice Adrián, también perdimos la noción del paso del tiempo. De repente, hoy es 1 de julio y creo que todos estamos con la mentalidad de decir, bueno, cuando esto pase, arranco como si fuera marzo, y la realidad es que si es que arranca, como se dice, a fines de agosto, septiembre, van a quedar 3-4 meses y el año se va a terminar. Sí, es verdad, es verdad. Muchos, no solo yo, se le llaman una psicopatología neoliberal, ¿no? Ajá. Del tiempo neoliberal, ¿no? Es el tiempo de la pura positividad que implica nuestra optimización personal al colapso mental, va a conducir a eso seguramente, en muchas más situaciones de este tipo. Sí. Y nada, nosotros nos explotamos a nivel de la psiquis, fundamentalmente, ya hasta a veces el cuerpo lo dejamos sentado en la máquina, ¿no? Claro. Porque el tiempo del cuerpo era otro también, el cuerpo del tiempo era el caminar, el trasladarse a un lugar, bueno, que yo, Adrián tiene hijos, ¿no? Vos tenés chicos, Adrián. No, bueno, no, chicos, no, Luis tiene hijos. Luis tiene, bueno, buenísimo, porque Yo no cuando vos tenés los hijos- reconocí los míos. Todavía no. No, el abogado no logró todavía vencerme. Eso está bueno. Bueno, Luis ahí un hombre sensato, ¿ves? Ahí está. Y no, digo, tener hijos implica Muy eso sensato. también, ¿no? Los hijos nos obligan a la reconversión del tiempo, estar con ellos, suspender ciertas actividades. Pero bueno, tenemos que estar muy atentos porque la verdad que, ¿se acuerdan que la primera vez empezamos a hablar, la primera charla que yo recuerdo fue, ¿se acuerdan?, sobre el tema de la batalla entre el teléfono digital y la computadora? Claro. Ujú. Y la verdad que el nuevo sistema de la esclavitud es totalmente el teléfono que tiene todo, condensa todo y además nos vigila, digamos, en términos, bueno, hablar del tema de la vigilancia, ¿no? Sí, sí. Es la otra gran forma que tiene el sistema del psicopoder de controlarlos. Entonces yo digo, bueno, en la historia de la humanidad moderna, reciente, hemos pasado de 4 formas de poder, de dominación. La primera, el poder soberano, el poder del rey, que tenía la potestad de matarnos, pero también nos cuidaba porque éramos vasallos, no laburábamos ahí para el rey, él se hacía cargo de nosotros, de todo, de la salud, no teníamos preocupación por la obra social, por nada, era un Claro. poder soberano. Exacto. Claro, se hacía cargo completamente de nosotros, ¿no? Sí, sí. El poder, el capitalismo que hizo, nos sacó del soberano y nos dijo, bueno, te voy a pagar un sueldo y voy a agregar tu obra social, arreglate todo solo, ¿no? Que podemos decir que es el poder del disciplinario. Después apareció un biopoder, que es ese poder del Estado, de las grandes corporaciones que regulan el tiempo del trabajo, el tiempo de la jubilación, ¿no? El tiempo para ser productivo, etcétera. Y ahora estamos como en una nueva etapa, no sabemos dónde vamos a terminar, que para muchos es la etapa del psicopoder. Ya estamos totalmente solo optimizando estética y psicológica y laboralmente nuestra propia psiquis para la construcción de lo que algunos llaman la Big Data, ¿no? Claro, para Una producción. el perfil digital y la producción controlada justamente por esos medios. Exactamente, ¿no? Así que es interesante el tiempo que estamos pasando. Por eso yo digo, bueno, ¿cuáles son las salidas? Volver a ciertas lógicas que nos hacían volver a una realidad mucho más que tenga que ver con la espera, que es lo Ajá. que hablamos en el encuentro anterior, ¿se acuerdan? La Sí, espera. con la espera y no con la inmediatez. Claro, está bueno volver a la espera. Un jardín es un lugar de espera, ¿no? Claro. Hay que esperar el tiempo Pero de la digamos, planta. Exactamente, y la verdad que cuesta. Sí, Después me queda un interrogante, ¿no? Nos queda la espera, y me surgió recién, qué sé yo, Sí. en la espera del para qué, porque en el durante pensamos en el por qué, porque ¿Sabes qué pasa? Me gusta, perdón Raúl que te choré la columna. Sí, claro. En realidad está bueno lo que decís, en realidad es porque uno adhiere a que el tiempo tiene un valor, ¿no? Entonces, Claro. si yo no estoy haciendo lo que yo elegiría estar haciendo, digamos, yo siento que esto me está costando. Me explico llevado a términos capaz un poco más económicos, pero es real. O sea, si yo no hago lo que quisiera estar haciendo, siento que el tiempo me está costando. Es decir, por ejemplo, cuando uno va a trabajar, digamos, va a trabajar, a hacer una actividad de trabajo contra una contraprestación, porque si no uno capaz estaría en otro lugar, no sé. Entonces, en este caso es muy similar, digo, vos estás encerrado en tu casa,
y no es donde elegirías estar, o por lo menos no todo el tiempo, y entonces vos tenés la impresión dentro tuyo de que esto te está costando. Yo pensaba, cuando hablabas es verdad. justamente todo lo que estamos haciendo, ¿no? Esto de preservarnos en nuestra casa, y si nos ponemos a preguntarle a cada uno el por qué, y nos va a decir, no, por el tema del coronavirus, para que no me enferme o no enfermar a otro. ¿Y para qué? Pero me surge este interrogante porque en definitiva el panorama a futuro no es que el día de mañana encontramos la vacuna y todo vuelve a foja cero y volvemos al día a día, sino qué hay detrás de todo esto, ¿no? ¿Para qué? Por eso pienso también si lo trasladamos a los chicos en etapa escolar. Dice, no, ahora están hablando de, no sé, volver a la escuela con un protocolo, que entran, no sé, aulas burbujas, no sé cómo es bien la historia, entran chicos un día, chicos otro, para que no haya aglomeración. ¿Y para qué? ¿Cuál es el real fundamento? ¿Es brindarles educación, que tengan continuidad en la cuestión pedagógica? ¿O es un como sí para poder justificar alguna decisión y poner en agenda otro tema que no sea el COVID-19 o que se está trabajando en función de? Y así con respecto a lo laboral, ¿para qué tengo cerrado si en algún momento voy a abrir y ustedes no tienen la vacuna? ¿O para qué si el día de mañana tampoco va a haber plata para que la gente entre a mi local? La verdad es que me surgen muchos interrogantes en función del para qué, porque también es una pregunta que hace 5 años atrás no existía, o por lo menos no era tan popular, y que hace poco empezó a tomar mucha más notoriedad que el mismo porqué de las cosas. Sí, claro, bueno, ahí estamos en un límite por eso te digo, de pensar hacia dónde apuntar la psiquis, ¿no? Porque estas situaciones globales que estamos viviendo disparan rápidamente para la conspiración, digamos, también, ¿no? Es bueno, ¿qué está pasando con el mundo? ¿A dónde nos quieren llevar? Y la verdad que hay que mantenerse un poco frío para no caer en esos límites, porque sí, es cierto que todo conduce a eso, porque vos decís, bueno, si uno hace la estadística dura y fría de los casos de coronavirus en relación a las muertes anuales, es el 0,004, no sé, por ciento, ¿no? Es bajísimo el porcentaje. Pero bueno, evidentemente los que saben dicen que estamos en un contexto de pandemia, que es peligroso, y uno dice, bueno, no habrá habido otra medida, qué sé yo, y uno confía en el saber experto, pero bueno, me parece que es un momento, por eso digo, es un momento ideal para repensar varias de nuestras prácticas en relación a la ocupación constante. Digo, ahí hay un tema que habría que revisar, ¿no? Reforzar las buenas prácticas y repensar las otras, digo, en algún sentido. Es cierto que la vuelta a la escuela va a ser necesaria porque el acto educativo, aquello que tiene que ver con transmitir la cultura, el acto educativo tiene dos partes. Una parte que transmite una herencia cultural de una generación adulta a una generación joven, y un contenido de saberes específicos que hacen que sean una condensación de los saberes de la humanidad, en tantos saberes que se pueden transmitir, aprender y enseñar. Pero eso se hace en un contexto de presencialidad, de encuentro, de vínculo con otro. Y la tecnología que se descubrieron los jesuitas ya en el siglo XVI, que fue la mejor de todas, que fue el aula, era el lugar que simbolizaba esa cuestión, porque es muy intangible enseñar algo que no sabemos para qué va a servir. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Ahora desapareció el aula, físicamente. Entonces ahora estamos enseñando ese saber cultural, ese saber para la sociedad, ese saber del encuentro en la virtualidad, de manera domiciliaria. Es una locura, lo que estamos viviendo realmente es muy, muy loco. Y entonces, digamos, la necesidad de lo común tiene que volver, en un momento tiene que volver el aula, o un espacio similar, o no sé, ahí vamos a estar con un gran problema, ¿no? Y lo que decía un especialista estos días, muy reconocido en el campo nuestro, que la verdad que los docentes, en lugar de reflexionar sobre eso, presionados por la sociedad y por la sociedad del consumo y por los ministerios, etcétera, se dedicaron a burocratizar la actividad con el encuentro con el pibe. Le mandaban tarea, que lo único que generaron fue una burocratización completa de la práctica educativa. Claro, sin la explicación de por medio, sin la vinculación, porque los medios no lo permiten. Y no, frente a esta cuestión de que hay que producir igual, hay que trabajar bajo cualquier circunstancia, se perdieron la oportunidad de reflexionar lo que estamos viviendo, que hubiera sido mucho más significativo
digamos, porque la verdad que estamos viviendo algo inédito. No sé si lo vamos a volver a vivir, pero Dios quiera que sabemos no. claro. Dios quiere que Es sean una esos experiencia eventos generacionales, viste, que contás a tus nietos y decís, bueno, esto pasó en tal año. Así bueno, Claro, bueno Raúl, exactamente. muy interesantes las reflexiones, muchas gracias y bueno, estamos en comunicación para el próximo martes para seguir charlando de Sí, esto por y supuesto. ir pensando también esto, cómo esto de la vuelta a clases no puede empezar a generarse, qué mecanismos, qué herramientas tenemos hoy y qué aprendizajes podemos ir llevando a esto. Así que bueno, muchas Bueno, gracias, Raúl. gracias a ustedes, gracias Adrián, Luis, Belén, un abrazo grande, che, un gusto estar siempre con ustedes. 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 Un gusto estar siempre con ustedes.